Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo. En este video vamos a tratar de responder a la pregunta, ¿qué es la fe? Primeramente, vayamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, que nos dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí podemos ver que la fe es el medio por el cual recibimos la salvación por gracia. Y es un don de Dios. Por eso es muy importante comprender qué es la fe, ya que por gracia somos salvos por medio de la fe. Fe que es un don de Dios. La fe es un don. Y por medio de ese don recibimos la gracia de Dios y la salvación. La fe es parte del paquete de la salvación. Si lo vemos de una forma, pero es más una reacción simultánea con la regeneración o el nuevo nacimiento, ante la luz del amanecer en un corazón regenerado. La fe es un don y una reacción. Es el despertar del alma. Es la llama que se enciende y viene a habitar en nosotros una vez que se nos ha predicado el evangelio de Cristo y el Padre nos trae a Cristo. Es la marca de vitalidad de ese nuevo corazón de carne que posee aquel renacido que dice Ezequiel 36:26, que nos quitará un corazón de piedra y nos dará un corazón nuevo, uno de carne. La fe nos permite creer para ser salvos. Y una vez hemos sido salvos, para edificación y crecimiento del pueblo de Dios y nuestros hermanos en la fe. El credo en el que se formula la fe cristiana se fundamenta en el conocimiento y es ahí donde se pronuncia. La fe no es irracional ni antirracional, sino racional y espiritual. La fe tiene como objeto a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al cual el hombre natural le es imposible alcanzar o ver, aún en sus vanos intentos con religiones, filosofías, intelecto o falsa espiritualidad. Un Dios que es santo y apartado de la naturaleza pecadora. Dios 3 veces santo. Un Dios que no es como nosotros, pero es más grande, sino que es otro sin par, sin comparación, único. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y que no, sino una obra sobrenatural de parte de la soberana voluntad de este Dios, puede hacer que un pecador venga a él en arrepentimiento y fe. Y esta es la nueva vida que produce la fe para creer. El hombre natural puede llegar a tener un conocimiento superficial sobre quién es Dios, sobre ese ser absoluto que está por encima de nosotros, un ser todopoderoso, etcétera. Conceptos que se pueden manejar de manera superficial, pero que incluso puede llegar a aferrarse a ellos y otras veces negarlos. Pero en su mayoría la mente adaptará estos conceptos y creará un ídolo al que llamará Dios. Incluso en el medio cristiano, un Dios de la Biblia, pero con atributos y caracteres alejados del Dios único y verdadero de la Biblia. Sería más bien un Dios de las tradiciones que lamentablemente muchas personas tienen.
un Dios de las tradiciones, en el cual se convierte en un ídolo, ya sea de una institución religiosa o denominación o algo personal o un criterio personal, que inventan un Dios a su propia imagen y semejanza. Entonces el hombre, solo por una decisión propia, no puede regenerarse. Para que este hombre pueda creer, estando muerto en sus delitos y pecados, como nos dice Efesios capítulo 2, versículo 4, es necesario que haya una nueva vida. Y la reacción simultánea a esta nueva vida es la fe, por medio de la cual somos salvos. Sin vida nueva no podemos creer. Sin fe no podemos ser salvos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vemos entonces que la fe que salva comprende un encuentro con el Dios verdadero, que en un acto monergístico, por gracia, dota de nueva vida al hombre pecador y caído, de modo que en el acto él tiene la luz ante sus ojos para creer y seguir creyendo, de modo que perseverará hasta el fin en lo que se denomina el proceso de la santificación que estuvimos mencionando en unos videos que realizamos esta semana. Concepto de fe. Veamos qué dice acerca de la fe, el Catecismo Menor de Westminster, que es la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo es una gracia salvadora por la cual recibimos a Cristo, como nos está ofrecido en el Evangelio. ¿Qué es el arrepentimiento para vida? El arrepentimiento para la vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, teniendo un verdadero sentimiento de sus pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de sus pecados, se convierte de ellos a Dios, con la plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Podemos definir la fe diciendo que es la adhesión personal a la persona de Cristo y consiguientemente a su doctrina y su obra, ser fiel a Cristo, basada en la convicción de la fidelidad de Dios a sus promesas e infundida en el corazón por el Espíritu Santo. Este último texto de la descripción de la fe como seguridad nos da la clave del sentido que la palabra fe tenía para un hebreo, pues el nombre hebreo para fe es emuná, igual a fe, como el verbo amin, forma y fil del verbo amán, que es igual a estar seguro, que significa creer, y del que procede la palabra amén. Así que así es o así sea, nos dan a entender que para un judío la fe era una seguridad o una faleya, más bien una derivación de la verdad, una aletheia. De ahí, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, se emplea para definir la fe el término hipostasis, que significa soporte que sustenta. Por tanto, la fe personal no es otra cosa que la confianza absoluta con el que el pecador se adhiere, se une a la fidelidad de Dios, a su promesa de justificar en Cristo al impío creyente, como dice Romanos capítulo 4, versículo 5. El primer ejercicio consciente del alma renovada en la fe es la fe, perdón. Así como el primer ejercicio consciente de un ciego de nacimiento cuyos ojos han sido abiertos es la visión. Así es con el creyente. Tan pronto como sus ojos son abiertos por la renovación del Espíritu Santo, está en un mundo nuevo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, como dice el Señor. La aprehensión de las cosas de Dios como verdaderas se encuentra en la base de todos los ejercicios de la alma renovada en Cristo. La discusión de que si la fe precede al arrepentimiento o el arrepentimiento a la fe no puede darse si se está de acuerdo con el significado de las palabras.
a no ser que la fe se limite a algunos de sus ejercicios especiales. No puede dudarse de que en el orden natural tiene que preceder al arrepentimiento. El arrepentimiento es el volverse del alma del pecado a Dios, es la metanoia, cambio de conducta, de pensamiento y voluntad. Y a no ser que sea producido por una aprehensión del creyente de la verdad, no es ni siquiera un acto racional. Tú tienes que arrepentirte luego de haber tenido fe. Por cuanto todas las promesas de Dios se dirigen a los creyentes y por cuanto todos los ejercicios conscientes de la vida espiritual involucran el ejercicio de la fe, sin la que son imposibles, no se puede sobrevalorar la importancia de esta gracia. Para el teólogo y para el cristiano práctico es indispensable de esta gracia, tener ideas claras y correctas sobre esta cuestión. Por eso es que estamos de vuelta a las bases, de regreso a las bases fundamentales del cristianismo en este video y en otros que tenemos planeados hacer, sobre quién es Dios, sobre quién es Cristo, sobre qué es la fe que estamos haciendo hoy, sobre qué es la santidad, sobre qué es la justificación. Dificultad que surge en parte por la naturaleza de la cuestión, en parte por el hecho del que el uso ha dado al término de fe tantos significados diferentes. O sea, la gente dice fe, pero tiene diferentes significados. La gente le ha dado diferentes significados a la fe. Para unos fe es esperanza, para otros fe es optimismo, para otros fe es empoderamiento, para otros fe es tener una buena actitud, para otros fe es positivismo. En parte por las definiciones arbitrarias que le han dado filósofos y teólogos a esa palabra, y en parte por la gran diversidad de aspectos bajo la que es presentada en la palabra de Dios. Hay que definir qué es la fe de acuerdo a la palabra de Dios, la fe bíblica. Finalizando, conforme a lo que hemos visto, dos preguntas. ¿Es esta fe algo que podemos obtener o adquirir por nosotros mismos? La respuesta es que no, porque de acuerdo a Efesios capítulo 2, 8 al 9, la fe es un don de Dios. ¿Puedo decidir de mi propia volición creer en Dios? No, primero tienes que nacer de nuevo del espíritu y del agua. La salvación depende de la obra de Dios. Nuestros corazones son limpios por fe. Somos santificados por fe, dice Hechos capítulo 26, 18. Recibimos la justicia de Dios por fe, como nos dice Romanos 1, Romanos 3, 22, Romanos 9, 30 y Filipenses 3, 9. Somos justificados por la fe. Nos dice Romanos capítulo 3, versículo 28 y versículo 30. Romanos 5, 1, Gálatas 2, 16, Gálatas 3, 8 y Gálatas 3, 24. Por medio de la fe tenemos acceso a la gracia de Dios, como nos dice Romanos capítulo 1, capítulo 5, versículo 1 y 2. Recibimos el Espíritu Santo por fe, Gálatas capítulo 3, versículo 2, versículo 5 y versículo 14. Llegamos a ser hechos hijos de Dios por la fe. Somos salvos por la fe. Dios, pero también a la misma vez, Dios nos da la fe. Romanos 12, 3 y Filipenses 1, 29. Nuestra fe no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dios nos escogió para ser salvos. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, algo que mucha gente no le gusta aceptar, que sea Dios quien escoge para salvación y que hay una predestinación y una elección soberana de Dios en la salvación. Está en la escritura en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Está en la escritura en Efesios capítulo 1, versículo 4. Jesús es el autor y perfeccionador de nuestra fe, nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Tenemos acceso a Dios por la fe de Jesús, Efesios capítulo 3, versículo 12. Recibimos la fe por la justicia de Cristo, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1.
La fe no se obtiene o adquiere por medio del mérito humano o esfuerzo humano. Usted puede decidir confiar en él, pero solo porque es Dios quien obra en usted para que haga su voluntad, dice Filipenses capítulo 12, 2 versículo 13, que dice, porque es Dios quien produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. La fe se adquiere por la voluntad divina, dice Romanos capítulo 9, versículo 11 al 18. Es un don de Dios que viene junto con la salvación. Y es una reacción simultánea de un corazón con nueva vida. Cristo es el autor y originador de la fe. Nuestra fe en Jesús la recibimos por su justicia. Aunque sea cierto que recibimos la gracia por medio de la fe, esto no quiere decir que la gracia o la salvación dependen del ejercicio de nuestra fe, porque es igualmente verdad que recibimos la fe por la gracia. Nuestra fe en la sangre de Dios, Hechos capítulo 20, 28 y primera de Juan 3, 1 al 16, es de origen divino. Es la evidencia de que hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina, como dice segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4 y Hebreos capítulo 11, versículo 1. Por esta razón nuestra fe es más preciosa que el oro, dice primera de Pedro capítulo 1, versículo 7. Por esta razón nuestra fe en la palabra de Dios nos es contada por justicia, como dice Romanos capítulo 4, versículos 5 al 9. El justo por la fe vivirá, dice Habacuc capítulo 2, versículo 4 y Romanos capítulo 1, versículo 17. Por la fe somos salvos. Por la fe vivimos. Por la fe es que nosotros estamos en Cristo.